adaptacions que hi ha de Marcel Proust en el cinema no són especialment brillants, no són especialment aconseguides. Entre el llenguatge de Proust i el llenguatge cinematogràfic sembla que hi hagi d'haver-hi una incompatibilitat, però bé, si tot ho reduíssim exclusivament a l'adaptació del que seria la trama novel·lesca, és evident que sí, que llavors Proust es pot adaptar, però llavors també és evident que no té cap interès. Llavors el que sí és cert és que hi ha hagut gent que ha treballat a través del cinema, s'ha aproximat en el món de Proust. Ahir vam veure el documental, aquest retrat, record de Marcel Proust, que venia de la televisió francesa i que era un objecte, un ovni absolutament extraordinari, amb gent que l'havien conegut, amb gent que l'havien tractat, amb gent que havien llegit i comprès perfectament l'obra de Proust i que tenien un punt de vista sobre ella i que era interessant escoltar-los, que s'ho van explicar molt bé. Avui, en tot cas, tindrem una biografia novel·lada, diguéssim, firmada per Percy Adlon, d'un dels personatges que sortia ahir, autèntic, que sortia en el documental, que era de Celeste Albaret. És a dir, Celeste Albaret, que va ser la persona que va acompanyar els últims 13 anys de vida de Marcel Proust, era la seva minyona, però també era la seva secretària i, en certa manera, també era la seva confident i també era la persona que s'ocupava a vegades, per exemple, de les interminables anotacions que Marcel Proust feia de qualsevol de les galerades, etc. Era una persona que es desvivia per ell. En el documental d'ahir hi havia alguns episodis d'aquesta relació gairebé, no és just dir que és maternal, perquè no és en absolut això. La Celeste no va reemplaçar mai a la mare de Marcel Proust. Hi ha una cosa claríssima, que és que Marcel Proust no va començar a escriure la recerca fins que es va haver mort la seva mare, i s'hi va posar llavors. I és a dir, la Celeste no li impedia escriure, però en canvi el va acompanyar i el va ajudar i va estar atent i per exemple va ser la persona que va celebrar amb més entusiasme i la primera que va celebrar el que Marcel Proust hagués acabat l'obra. Bé, però per parlar-vos de la Celeste, del que significa i per parlar-vos també de la recerca i de les moltes maneres en què un es pot aproximar en els personatges que envolten l'univers proustià, avui tenim en l'Elisa. Ella és professora de la Universitat de Barcelona, crec que ha estat formada a Bari, és això, i és especialista en literatura i en literatura moderna, i em sembla que és una persona, a part d'això, doncs és una, com no, en aquest petit club, és una fan incondicional de Marcel Proust i per tant té coses interessants per explicar-vos. I té bona vida. Perdó, Annalisa Mirizzi. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Amigos de Marcel Proust por invitarme. Además, como explicaba a Valeria cuando me propuso participar en esta pequeña presentación, justamente este año en la Universidad de Barcelona hemos dedicado un curso de máster a la recherche. Por lo tanto, digamos, es muy difícil pensar en poder resumir la complejidad de la recherche. Pero aquí reside la maestría, yo creo, de esta película de Adlon, justamente en no querer, en no pretender suplantar el texto de Proust, sino en bordearlo, ¿no? Y creo que, digamos, la elección no podría ser más acertada. Pensando en Celeste Alvarez, uno no puede evitar de pensar que cuando a Virginia Woolf le preguntaron qué necesitaba una mujer para ser escritora, contestó, era en 1928, Virginia Woolf fue una extraordinaria lectora de Proust, que además repensó a partir del uso de la metáfora en Proust la misma forma de representación espacial en la novela inglesa. Cuando le preguntaron qué necesitaba una mujer para ser escritora, dijo una habitación propia y 500 libras al año, y además matar el ángel del hogar, ¿no? Y si le hubiesen hecho la misma pregunta a Marcel Proust, pero a los hombres nunca les hacen este tipo de preguntas, él hubiese dicho algo bastante parecido, ¿no? Una renta anual que tenía gracias a la herencia de los padres y de su tío, una habitación silenciosa en la cual escribir y Celeste Alvarez, ¿no?
Y es de alguna manera el ángel del hogar, realmente podríamos decir, aquella que limpia, que proporciona los alimentos, es la que cuida, que se ocupe de que esté ordenada la habitación propia en la cual Proust escribe. Y podríamos continuar, digamos, con las citaciones literarias, es una verdad universalmente reconocida, como dice Jane Austen, que todo escritor o escritora necesita su ángel del hogar. Flaubert tenía Félicité, y misma Virginia Woolf tenía Nelly Vauxhall, que era, digamos, un poco más tormentosa que Celeste Alvarez, y Marcel Proust tenía Celeste Alvarez. Esta campesina, por otro lado, ¿no?, trasladada a París en 1912, se traslada con motivo de su matrimonio con uno de los choferes que era chofer de Proust en aquel momento, y empieza como recadera y cada vez más, digamos, consigue subir en la jerarquía del trabajo, porque empieza como recadera, luego se convierte en criada, luego se convierte en gobernanta, hasta conseguir ser su secretaria, ¿no? No solo confidente y secretaria, que es de alguna manera la relación de máxima proximidad con una persona tan esquiva, la proximidad física como era Marcel Proust. Pero yo creo que la película que vamos a ver ahora, la película de Adlon, tiene el extraordinario mérito de representar una Celeste que no es solo el ángel del hogar, que no es solo un principio de realidad, que podríamos decir, digamos, es un poco lo que encarna Françoise en La Recherche con respecto, digamos, a las fantasías del narrador. No es solo Celeste, que el personaje de Adlon, la que encarna la vida vivida frente a la vida escrita de Marcel Proust. ¿Por qué digo esto? Porque Celeste Alvarez es también autora de un libro de memorias que recoge y organiza sus recuerdos relativos a la relación con el escritor. O sea, es ella misma una narradora. Y en ese sentido, digamos, me parece que el hecho de que Adlon declaradamente, ¿no?, presente el texto de Monsieur Proust que Celeste Alvarez escribe con la ayuda del periodista Georges Belmont, que publica en 1973, lo presenta como fuente del guión, es un reconocimiento de una posición de Celeste de narradora que acompaña, si bien 50 años después, la narración proustiana. Y esto lo ha escrito históricamente en una posición bastante incómoda, porque Celeste Alvarez era la poseedora de un saber íntimo sobre la escritura proustiana, de un saber que de alguna manera, por su proximidad a la escena de la escritura, le contendía el terreno al crítico literario, digamos, ¿no? Es un saber por el cual Georges Belmont, que es el hombre que entrevista a Celeste Alvarez durante 70 horas y que luego organiza los recuerdos en capítulos temáticos, decía define un saber que Georges Belmont define como verdadero, que es un calificativo que en la crítica literaria, como todos sabemos, es totalmente inútil, porque la literatura, si algo implica como, digamos, característica de la posición lectora, es justamente el hecho de que no se puede desmentir. Pero los recuerdos de Celeste son presentados por Georges Belmont como justamente recuerdos verdaderos, como la verdad sobre las circunstancias en las cuales aconteció la escritura de Proust, unas circunstancias celosamente guardadas por Proust que, digamos, contaba poco y de manera muy interesada lo que quería que se supiera acerca de su escritura, por lo tanto, digamos, y que, a mi modo de ver, nos muestran un aspecto de la obra proustiana que no siempre es identificable, digamos, enseguida, pero que pertenece a la manera en la cual Proust trabaja los personajes. Proust es un gran roedor, presenta unos personajes retóricos y poco a poco los va corroendo hasta revelar toda su miseria, toda su pequeñez, toda su humanidad, podríamos decir como un término muy bueno. Muy bonario. Entonces, los recuerdos de Celeste Alvarez que relatan las conversaciones en casa, los comentarios malignos de Proust, de alguna manera nos desvelan la manera en la cual iba desabillando los personajes del esplendor con los cuales, digamos, los había inicialmente concebido.
Y esto, digamos, decía, por un lado tenemos un texto, repito, Monsieur Proust, que precede de algunos años la obra de Adler y que de alguna manera entra en esta película como, digamos, otra forma de bordear la recherche. Lo recordaba hace un momento Octavi, se ha escrito muchísimo acerca de la incompatibilidad entre la recherche y el cine. Y es una incompatibilidad que se debe sin duda al hecho de que la recherche es sí una historia, es sí la historia de una vida, pero no es la vida de un escritor, sino la vida de una escritura, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, la materia, el lenguaje es inseparable de la obra misma. Es la historia de una escritura que se extiende a lo largo de los 7 volúmenes y que por su capacidad misma de ser mundo acaba fagocitando todo lo que se le acerca. De hecho, decía Roland Barthes, leo una cita, no es la vida de Proust lo que encontramos en su obra, sino que es la obra la que encontramos en la vida de Proust. Y esto quiere decir que inevitablemente el lector de la recherche percibe y recibe cualquier biografía del escritor, cualquier historia de su vida cotidiana, no como algo anterior a la obra, sino como algo ulterior, algo que añade otros elementos a la novela como una suerte de prolongación del placer de la lectura de la novela. Y entonces, digamos, frente a esta imposibilidad realmente de reducir la recherche a un conjunto de anécdotas, Percy Adlon opta por bordear la recherche a través del texto de Celeste Alvarez y justamente esto no quiere decir omitir el eje de la recherche, porque la película de Adlon sigue siendo una película que gravita alrededor de una vida que una vez más, como exactamente ocurre en la recherche, no es la vida del escritor, sino es la vida de la escritura. Que recordamos, nadie más que Celeste se alegra de que termine la redacción. Entonces, digamos, lo que me parece interesante de esta película es el hecho de que a través del personaje de Celeste Alvarez, justamente por su relación con el libro impreso, se ponen en escena 2 escrituras a la vez. Una es la escritura de Proust, que es la que digamos, aparece siempre como en el film, y la otra es la escritura que Celeste de alguna manera emprende 50 años después de la muerte de su amo. Ambos son narradores y la cámara, me gustaría, digamos, plantear esta posibilidad, de alguna manera es alguna vez digamos, este espíritu omnipresente prustiano que todo lo controla, todo lo domina, pero otras veces es el que espía la solidez terrenal de Celeste Alvarez. Digo esto porque, como recordaba hace un momento, Georges Belmont, cuando recoge los recuerdos de Celeste Alvarez, insiste mucho en la introducción, una insistencia que, digamos, hoy en día quizás sería digamos, inaceptable, insiste mucho en definir Celeste como un testigo fidedigno. Estamos en 1973, justamente, son los años del giro subjetivo, son los años de la retórica testimonial, son los años en Francia en los cuales la palabra del testigo es la palabra verdadera porque se sustenta sobre la experiencia, o sea, la vida vivida. Y entonces Belmont presenta esta mujer como un testigo que además él pone a prueba. Dice, en realidad, en tanto he aceptado organizar sus recuerdos porque le he puesto varias pruebas y nunca le he podido pillar ninguna contradicción. Y al final he quedado completamente convencido de la franqueza de este testimonio. ¿Para qué sirve el testimonio? Sirve para decir la verdad acerca de Marcel Proust en contra de lo que estaba afirmando en aquellos años la crítica literaria y sobre todo por eso decía, contiene el campo un poco la crítica literaria, de alguna manera contraponer a lo que es la especulación, tarea propia de la crítica literaria, los hechos, la verdad de la vida vivida. Esta digamos, posición de Georges Belmont, que es una posición, repito, bastante
discutible con respecto a Celeste es, por otro lado, la que el mismo Marcel Proust tenía hacia Celeste a lo largo, digamos, de su convivencia, porque es cierto que digamos, es un amo querido, una posición muy cerca a la materna, pero sin justamente tener la capacidad inhibitora de la posición materna. Sin embargo, leer las memorias de Celeste Albaret muestra un Proust bastante tiránico, bastante tirano, que además digamos, la controla constantemente, o sea, no solo, sí, ríe y charla con ella, como un poco hacía el narrador con Françoise, acerca de algunos aspectos de la vida, pero también es un amo que la somete a un trabajo muy intenso, es un amo caprichoso, no admite la palabra imposible, le enseña, le dice Celeste, la palabra imposible en el diccionario de esta casa no existe, ¿no? Y a veces tarda 3 meses en pagarle el sueldo, otras no tolera que ella tenga nunca expresiones de cansancio. Digamos, es un amo, pero aquí quería llegar, es un amo que exige siempre un extremo rigor en la ejecución de los rituales, y es una dimensión que Adlon recoge muy bien. Es un amo que exige que el ceremonial sea, o que todo, mejor dicho, sea interpretado con la misma exactitud de un ceremonial. Y esto es algo que no sorprende a ningún lector de la Recherche, porque basta leer la Recherche para saber el papel estructurante que el ceremonial tiene en la escritura. Decía hace un momento, la Recherche es la historia de una escritura, pero también, como escribió Gilles Deleuze, es la historia de un aprendizaje de los signos, de cómo funcionan los signos, cómo funcionan en la escritura, cómo funcionan en la sociedad, cómo funcionan en el amor, justamente. Y justamente, digamos, todo en lo que aprende Marcel, todo lo que aprende el narrador, es a dominar los signos. Y el ceremonial, ¿acaso no es la interpretación, como en sentido musical, como se interpreta una pieza musical, de una sucesión de signos? Por lo tanto, digamos, esa estructura estrictamente pautada, que puede ser deliciosa desde el punto de vista literario, es lo que Celeste Albaret padece, digamos, y padece con entusiasmo en algunos momentos, como acompañante digamos, como compañera de la vida de Proust. Y es lo que yo creo que, digamos, destaca particularmente la puesta en escena de Adlon, justamente con su estilo algo próximo al estilo del documental. Nos devuelve Adlon esta dimensión estructurante del ceremonial, esta repetición interminable del mismo gesto que pertenece, repito, tanto, digamos, a la escritura como a la vida, ¿no? El mundo, digamos, Celeste tiene que hacer siempre la misma ruta, tiene que ser gestos exactos, precisos. El suyo es un mundo de ruidos que contrapone, esto, digamos, la película lo muestra bien, un mundo de ruidos hecho de cacharros que chocan, al cual se contrapone el mundo silencioso de la habitación de corcho en la cual escribe. Digamos, es por otro lado el otro mundo. Entonces, ¿por qué digo que Adlon de alguna manera rescata lo mejor de esta relación? Porque cuando decide a pensar el guión a partir de la obra de Celeste y no de un texto literario, está planteando la posibilidad de que Celeste narradora, no solo Celeste la criada, no solo digamos, la asistente, sino aquella que luego posee un saber y posee una capacidad para narrarlo, o sea, tiene la autoridad narrativa que, del narrador clásico. Esa Celeste es la que realmente vemos en la película. Es un saber el suyo no de biblioteca, es un saber no libresco, es un saber basado en una experiencia, pero me parece que la gran, digamos, sorpresa de la película de Adlon es que este saber funciona, como decir, como fundamento de la escritura cinematográfica como un texto literario. Esto, digamos, es lo que me ha parecido apuntar para la visión, pero por supuesto es mucho más que esto. Muchas gracias.